Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en este primer conversatorio de educación básica en el estado de Querétaro. Y bueno, el objetivo es tener esta charla amena en donde no tenemos que coincidir en todo, pero sí es un diálogo donde nos permitimos dejarnos inquietar, compartir y analizar ideas. Y el objetivo es precisamente ese, poner en la mesa una serie de reflexiones y análisis con problemáticas comunes, pero también propuestas de intervención y actuación que nos llevarán a resolver e implementar de la mejor manera la enseñanza para nuestras niñas, niños y jóvenes del estado de Querétaro. Yo soy Maribel Rodríguez Martínez, subcoordinadora de gestión educativa de la UCB, y les doy la más cordial bienvenida. Y bueno, pues aún en la distancia estamos cerca, y justamente uno de los aprendizajes obtenidos a lo largo de este ciclo escolar que está terminando, pues es el uso de las herramientas tecnológicas. Muchas gracias por darse el tiempo para compartir, para aprender y para renovar el compromiso que tiene el magisterio queretano con toda la niñez de nuestro estado. Bueno, tendremos un espacio de preguntas y respuestas en donde nos harán, al final de la sesión, tendremos la oportunidad de hacer lectura de algunas de ellas. Y me voy a permitir presentar a nuestros panelistas. Y tenemos con nosotros y le damos la más cordial bienvenida a la maestra Sara Reséndiz Carranza, supervisora de educación indígena, quien se destaca precisamente por ese reconocimiento social en el magisterio en cuanto a ese seguimiento y sistematización de los procesos de mejora de las escuelas a su cargo. Muy buenas tardes, maestra Sara, bienvenida. Tenemos Gracias. También con nosotros al maestro Luis Alberto Gutiérrez Morales, director de la Escuela Primaria Huitzilihuitl, quien hemos tenido la oportunidad de corroborar y nos ha compartido esta atinada gestión escolar que hace en la coordinación de los consejos técnicos escolares, generando un espacio precisamente de colegiado, de propuestas y reflexión, además de la congruencia que establecen los diferentes rubros en su plan de mejora escolar. También está con nosotros el maestro Abel Blanco García, inspector general de secundarias, quien ha hecho durante varios años propuestas para trabajo en colectivo en la zona escolar a su cargo y de las cuales ha tenido un gran éxito, haciendo del sistema de asesoría y acompañamiento a la escuela algo que se vive y que es una constante cotidiana en su gestión. Bienvenido, maestro Abel. Y bueno, tenemos también el honor de que nos acompañe el maestro Rafael Ordaz García, jefe de sector de educación primaria, quien tiene una gran trayectoria en el medio educativo, que ha desempeñado diversos cargos desde nivel secundaria y ahorita como jefe de sector de educación primaria, quien ha implementado entre sus múltiples estrategias de gestión, una que en particular nos ha compartido y de la cual ha tenido gran éxito y que genera líderes de proyectos educativos. Muchas gracias, maestro Rafael, por estar aquí con nosotros. Sus órdenes, maestra. Y bien, la dinámica es la siguiente. Tendremos 2 rondas de participación. La primera tiene que ver con este balance que estamos haciendo del ciclo escolar. ¿Cómo estamos haciendo este cierre? ¿En qué condiciones? Iniciamos el ciclo de una manera ordinaria y estamos haciendo el cierre de una forma extraordinaria. ¿Cuáles fueron esas intervenciones? ¿A qué estábamos nosotros contestando a la sociedad queretana? ¿De qué manera dimos respuestas a esas exigencias y demandas? Y sin más, pues le damos el uso de la voz al maestro Rafael Ordaz. ¿Cuál es su perspectiva al respecto, maestro? Buenas tardes a todos, a las personas que nos escuchan. Gracias, maestra, a mis colegas. Bueno, cuando nosotros nos ubicamos en el tema de las intervenciones, en el desarrollo de las funciones durante este ciclo escolar,
2019-2020, indudablemente pareciera que está marcado este ciclo escolar por el cambio, por los movimientos, por las adaptaciones, por los ajustes. Y eso es como hemos vivido la gestión en la educación básica en Querétaro. Este ciclo escolar, entonces, parece que se le señala solamente por este rompimiento que vivimos todos de manera difícil llamada pandemia por el COVID-19. Pero eso no es todo el 2019. El ciclo escolar 2019 se sintetiza hoy en 3 momentos para mí. Es decir, durante agosto a marzo todos vivimos en la UCB, en la educación básica en Querétaro, un tiempo de normalidad, un tiempo en el cual se desarrolla la gestión y se desarrolla la docencia de manera natural, de manera normal. A partir del mes de marzo hay un rompimiento que nos toma por sorpresa a todos, que evidencia las desigualdades, que hace evidente la falta de algunos recursos, que hace evidente las inequidades. Y ese tiempo, indudablemente todos lo conocemos, y se llama coronavirus en un principio y luego COVID-19. Y luego, de repente, este rompimiento se está quedando. Aún lo vivimos hoy, esta situación compleja la vivimos hoy, para dar paso a lo que se ha llamado una nueva normalidad. Yo lo he determinado como una nueva norma, como una nueva forma de vida, de tal forma que nosotros empezamos a generar y a construir un desempeño, una intervención para esta circunstancia. No estábamos preparados, indudablemente. Quien diga que se resolvió de manera natural, no. Tan es así que la Secretaría, el Estado, durante el mes de marzo y parte de abril, pareciera que todo quedó en un estado de silencio y de manos cruzadas, que no era así. Estábamos en un proceso de preparación para poder para poder reabrir el servicio educativo a las escuelas. Fueron días de aislamiento, fueron días de confinamiento, de distanciamiento social, y llega el momento en que las autoridades educativas nos hacen propuestas. Y de repente este tiempo se llamó Aprende en casa y Quédate en casa. Y hoy vivimos un momento en el cual esta nueva norma, esta nueva normalidad nos está invitando a crear condiciones para esta circunstancia. Ciertamente, en Querétaro, la educación básica siempre ha trabajado por el fortalecimiento de su planta docente y directiva. Y así iniciamos el ciclo escolar abrazando lo que se ha llamado la nueva escuela mexicana. Y eso ha sido determinante hoy para poder ser solidario, para poder ser humano, para poder darle respuesta de manera de apoyo a los estudiantes, a nosotros mismos, porque la nueva escuela mexicana recupera entre sus criterios, entre sus prioridades, estos valores de la equidad, del humanismo, de la solidaridad, de la dignidad. Entonces, iniciar el ciclo escolar en Querétaro, en la educación básica, abrazando la nueva escuela mexicana, nos dio herramientas para poder enfrentar esta situación.
se ha de agradecer en todo el Estado la disposición de la autoridad de la formación de sus directivos, el crear los talleres de directores, los talleres de supervisores. Es una tarea fundamental porque eso nos permitió tener los insumos para liderar el trabajo en las oficinas, en las aulas, en las escuelas. Un trabajo conjunto que nos permite arribar a un producto fundamental el día de hoy, en que estamos cerrando y que estamos cerrando con la garantía de que el ciclo escolar no se perdió, porque hubo un plan escolar de mejora continua en todas las escuelas, al cual se le dio seguimiento, el cual se ajustó para poder darle respuesta a las situaciones que el COVID nos dio. Entonces, indudablemente, la UCB cuando pone, abrazando esta nueva escuela mexicana en el centro al estudiante, eso hoy nos permitió entender que de ninguna manera podemos descuidar a otros actores, no podemos descuidar a algunas dimensiones, pero fundamentalmente tener en el centro al estudiante hoy nos ha permitido estar a favor de él, sumar para él, de tal manera que la atención que se está dando, que se dio, ha sido mucho en base a esa formación en una línea filosófica, en una línea académica, en una comprensión curricular de planes, etcétera, etcétera. Me gustaría entonces rescatar y enfatizar, no todo es pandemia en este ciclo escolar, no todo es COVID-19, no, indudablemente no estamos a favor de pensar así, porque eso es pensar en el retroceso. Y no, indudablemente hubo ajustes, todos nos tuvimos que ajustar, las familias, nosotros, pero fundamentalmente hemos dado en la educación básica en Querétaro, en todas las escuelas, y un reconocimiento a los maestros y a los directivos de área central, a los directivos de escuelas, etcétera, en el sentido de poner toda la voluntad, toda la racionalidad, toda la inteligencia y toda la emocionalidad en favor de la situación, pero sobre todo en favor de nuestros estudiantes, maestra. Muchas gracias, maestro Rafael. Y bueno, sin duda ha señalado cuestiones muy importantes, como esta parte del humanismo, de la educación socioemocional, y que además se puso en evidencia el desempeño y el compromiso profesional de todos nuestros docentes y toda nuestra estructura directiva. Y precisamente en este diálogo ponemos en la mesa este tipo de reflexiones, hoy 19 de junio que concluye el ciclo escolar, y que analizamos todo lo realizado desde agosto que inició al día de hoy que está terminando. Maestra Sara, ¿cuál es su opinión al respecto? No se escucha, maestra Sarita. Buenas tardes, compañeros maestros, maestro Rafael, maestro Abel, maestro Alberto. Le agradezco la invitación, maestra Maribel, para participar en este conversatorio que usted modera. Respecto a partir de agosto del 2019 al 17 de marzo del 2020, todo transcurría con una naturalidad. Los procesos encaminados a la enseñanza, por un lado, con los maestros habituados a su planeación de actividades para impartir sus clases. Los padres de familia, pues ocupados en la alimentación de sus hijos,
para que ellos fueran debidamente preparados al llegar a la escuela. Por supuesto, los alumnos, como todos los días, llevar sus tareas y revisar sus útiles, pues que fueran completos para llegar a su destino. Los supervisores, en visitar las escuelas para observar y acompañar a los directores y a los docentes en sus tareas educativas. Los encargados de los diversos programas, Niñas y Niños en el Gobierno, Olimpiada del Conocimiento, Parlamento Infantil, concursos del Himno Nacional, que la UCEBEC había ya preparado, encaminado todo esto, todo con un gran avance, pues considerable, se vieron truncados por esta situación que se presenta. A partir de la segunda quincena del mes de marzo, después de evaluar ya el segundo trimestre y con un 75% del avance de este ciclo escolar, vino este cambio repentino, inesperado, y que nos toma a todos con diferentes condiciones en el uso y en el manejo de las tecnologías de la información, así como de la comunicación, para poder atender y continuar con el proceso educativo que se venía dando y ahora a distancia. Los estudiantes de todas las escuelas también presentaron este problema, es decir, un gran porcentaje sin internet, sin celular e incluso sin señal de televisión. Los padres de familia no estaban preparados para atender a sus hijos en casa, en muchas de las ocasiones en espacios muy reducidos. En algunos de los casos, bueno, porque no todos viven en la ciudad, en el campo, en nuestras comunidades rurales e indígenas. Algunos docentes presentaban dificultades en el uso y en el manejo de las TICs. Sin embargo, los docentes se adaptaron a las condiciones actuales, apoyando las diversas herramientas otorgadas por la UCEBEC. Pero sobre todo a las adecuaciones, que coincido con el maestro Rafael, que los docentes hicieron, tanto docentes como directivos, al realizar esos ajustes al programa escolar de mejora continua, para diseñar y seleccionar los contenidos acordes a las necesidades de sus alumnos, tomando en cuenta, por supuesto, los contextos. En el caso de los directores y de los supervisores, hubo la necesidad de dar esa continuación realizando las sesiones de consejo técnico a distancia, pues con la finalidad de dar continuidad, pero también para dar la continuidad a los ETEs y mantener esa comunicación entre supervisor-director, director-docente, docente-director. Para ello, se han utilizado diferentes aplicaciones para mantener esta comunicación. El correo electrónico, por medio de WhatsApp, programas como Meet, Zoom, videoconferencias por Telmex. El paso siguiente fue hacer llegar esos materiales que los maestros prepararon. Esos materiales de trabajo, las guías, los cuadernillos, entre otros materiales. Para ello fue necesario usar el correo electrónico y el WhatsApp. Y en caso donde se carecía de estos medios, se solicitó el apoyo a los comités de las asociaciones de padres de familia, consejos de participación social, así como de las autoridades municipales y ejidales, quienes tuvieron una participación muy importante, indudablemente. En muchas de las ocasiones, el propio docente acudió a la comunidad a hacer entrega y recibir la entrega de materiales y a la vez recibirlos, andando casa por casa, siempre y cuando tomando las medidas sanitarias implementadas por el sector salud. El programa Aprende en Casa, impulsado desde la Secretaría de Educación Pública, fue un gran apoyo para los alumnos y para los maestros, ya que los contenidos que se han abordado estaban de acuerdo a los planes y programas de estudio.
Las carpetas de experiencias que los alumnos elaboraron sirvió para constatar el avance y el apoyo de los padres de familia que les brindaron a sus hijos. Finalmente, hemos llegado a esta conclusión de que este ciclo escolar y para cada uno de los docentes que ya recibió las actividades que realizaron sus alumnos, mismos que revisó y otorgó una calificación, tomando en cuenta la autoevaluación del alumno y del padre de familia. Elementos que a él le sirvieron para elaborar la ficha descriptiva de su grupo, con la finalidad de que en la etapa remedial, que comprende del 10 al 28 de agosto, sirva como base para tomar en cuenta los rezagos que serán subsanados en estas 3 semanas. Gracias, maestra. Muchas gracias, maestra Sara. Sin duda ha señalado en su intervención aspectos muy relevantes de la gestión. ¿Cómo le hacemos frente? Pero de forma cotidiana a esa necesidad de socializar el aprendizaje de los alumnos. Y una de las cosas que se puso en evidencia es valorar los aprendizajes como tal, no solamente los aprendizajes que se dan en la escuela, sino dentro y fuera de ella. Y en ese sentido, ¿cómo fue la respuesta? Pero durante la escuela que acoge y que tiene esa necesidad de socializar con sus estudiantes el conocimiento. Y bueno, desde esta perspectiva de una dirección de escuela, maestro Luis Alberto, ¿cuál es su apreciación al respecto? ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, colegas que hoy nos acompañan en este conversatorio, maestro Ordaz, maestro Abel, maestra Sara, maestra Maribel, gracias por la invitación. Quiero saludar primeramente a todos los profesionistas en el ámbito educativo que estaban muy interesados en seguir esta transmisión. Sin duda alguna, recuperar las palabras del maestro Ordaz, de la maestra Sara, es sumamente interesante. Sin duda, el COVID, coronavirus, una enfermedad que llegó para quedarse. Lo platicábamos justamente en reuniones de consejo técnico y esto a todos nos agarró sumamente de sorpresa. Y al agarrarnos de sorpresa, hablo de un día para otro la suspensión de actividades académicas, administrativas, irnos a nuestro confinamiento y distanciamiento social, físico, fue una sorpresa y un nuevo aprendizaje para todos. Inmiscuir a los padres de familia primeramente en estas habilidades digitales no fue fácil. Luchar contra poder lograr que se conectaran, la conectividad, claramente hablo desde un punto de vista de una escuela que tiene los medios y tiene el acceso, sin embargo no me quiero imaginar cómo fue en la educación indígena, en la educación rural, creo que es sumamente batallar para poder llegar a ese sentido. Y es ahí donde justamente yo puedo retomar que la educación y en este sentido todos los docentes y quienes nos dedicamos al ámbito educativo, pues bueno, sí hemos venido rompiendo muchos paradigmas en el ámbito justamente educativo, hoy más que nunca hemos roto esos paradigmas tradicionales que han marcado la enseñanza en los últimos años, hoy nos invita a tomar nuevas enseñanzas. Tomar nuevas enseñanzas desde puntos de reconocimiento de los procesos de autoformación. El docente hoy, si bien no fue de manera, cada vez la formación de los docentes es más continua, es más participativa y propositiva para su formación profesional y personal, hoy, de cierta manera, nos vimos obligados aquella renuencia que teníamos a la capacitación y sobre todo en las tecnologías, en estas habilidades digitales, pues fue a marchas forzadas. La estructura educativa por parte del UCB creo que tuvo a bien manejar diversos cursos, diversas capacitaciones, diversas conferencias para el uso de estos medios. Y eso tenemos ya desde
en la jefatura de sector se han preocupado por esta situación de tener constante capacitación desde el personal directivo hasta el docente de grupo. La gente de batalla está en el grupo, los docentes son quienes hacen la chamba pesada. Entonces ese es mi reconocimiento sin duda alguna, y algo que hoy debemos entender es la formación basada en el aprendizaje de los alumnos. Si bien yo aprendo de algún estilo, tengo el aprendizaje de algún estilo, pues yo debo estar preparado para ello. Y esto que yo hago como reflexión, maestra Maribel, va enfocado a eso justamente, a las acciones que justamente vamos a tener que tomar en cuenta para poder generar un nuevo proceso de enseñanza. Un nuevo proceso de enseñanza paulatinamente regresando a una nueva normalidad, pero también a larga distancia. Aparentemente regresamos el 10 de agosto, y digo aparentemente. Sin embargo, esto nos enfrenta a un reto más grande, que es un proceso de enseñanza que debe caracterizarse a partir de enseñar a pensar. La maestra Sara hacía un señalamiento muy oportuno. El sentir, al transmitir, al hacer las clases de manera digital, por WhatsApp, en un cuadernillo que se les hizo favor de llegar a los estudiantes, ya sea el de la autoridad educativa, el que el mismo maestro planteó. Enseñar de esa manera incluye sentimientos, incluye sentires que sin duda hoy tenemos que poner especial atención en esa educación socioemocional. Necesitamos aprender demasiado a comprender. ¿Cuántas veces hoy ya nos dimos cuenta que en las actividades que mandamos a casa no se comprendían de manera específica? Y a lo mejor no porque los papás no entendieran, sino que el maestro efectivamente no se daba a entender, a explicar, y por ende el directivo. Entonces, sin duda alguna es un gran reto aprender a conocer, a expresarse, a buscar, a indagar, a resolver problemas de la vida diaria, de manera cotidiana, a resolver problemas, a justificar, a trabajar en colaboración. Tema importantísimo. El trabajo colaborativo que hoy se dio, tengo la fortuna de contar con un equipo extremadamente comprometido, y creo que en la mayoría de las supervisiones y jefaturas de sector y hacia arriba tenemos un gran equipo. Nos dimos cuenta de esa valoración de cada una de las personas que conforman un trabajo o un equipo colegiado, y eso habla mucho. Y el respeto a los otros. Sin duda, cuando no se tenía este acercamiento, conectividad de los estudiantes, fuimos pacientes, fuimos tolerantes, pero también hubo compromiso de los papás. Hubo un gran acierto de muchos papás trabajando plataformas que jamás habíamos manejado, como el Classroom. Yo creo que trabajar el Zoom, las videollamadas en WhatsApp, pues era algo sencillo hasta cierto punto, pero ya trabajar Classroom y otras plataformas, pues bueno, fue una sorpresa para mí ver cómo los papás también se inmiscuían en este trabajo. Y bueno, pues sin duda alguna convivir con la diversidad es un gran puente que hoy tenemos, el todos saber tolerar, el convivir con los padres. Hoy los padres también valoraron esa profesión docente, y sin duda hoy vemos memes, hoy vemos reflexiones del trabajo docente, y creo que es una gran oportunidad hoy, que estamos a punto de iniciar el nuevo ciclo escolar, que el docente también se comprometa mucho más con su profesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Luis Alberto. Sin duda ha tocado puntos nodales que nos llevan a la reflexión desde los diferentes ámbitos. ¿Cómo fueron esos retos? ¿Cuáles fueron los retos inmediatos en este ciclo para un docente? ¿Cuáles para un director? ¿Y cómo se tuvo que organizar un supervisor y un jefe de sector para hacer el acompañamiento que cotidianamente hace a los procesos de mejora de sus escuelas? Y bueno, ha puesto usted en el ojo precisamente que la escuela, partimos de esa idea que la escuela acerca a los alumnos a los problemas de su entorno. Y entonces eso nos lleva a una reflexión de, hay una prioridad sobre el currículum y los libros de texto por sobre lo que está viviendo el estudiante en una situación real. ¿Cuál es su punto de vista, maestro Abel?
Gracias, muy buenas tardes a todos, compañeros, maestro Rafa, Luis, Sarita, maestra Maribel. En este espacio tan importante de diálogo, es necesario tener muy claro que como institución, como educación básica, resulta urgente concatenar todas estas ideas y ya lo mencionaron mis compañeros. Cada escuela se vio en la necesidad de adaptarse. Esta pandemia nos pone puntos y áreas de oportunidad. Tuvimos que adaptarnos, obviamente por las circunstancias, que es lo normal en un ser humano, en una institución, y una escuela no podría estar ajeno a este proceso de adaptación. Nos obligó a tener una forma distinta de comunicarnos como supervisores con nuestros directores y maestros. No nos preguntaron si teníamos experiencia en las TICs, no nos preguntaron nada y eso fue valioso porque nos permitió aprender por una cosa innata. Los seres humanos aprendemos a veces de esa forma. Dicen que las crisis te obligan a aprender. Y yo creo que ese es el mensaje que la escuela pública tendría que estar atentos. Nos despertó la pandemia porque estábamos organizados de una manera rutinaria, si podríamos decirlo así, y nos vino a ayudar para aprender. También nos llevó a repensar la gestión escolar, no solamente desde lo administrativo, sino en el gran escenario nacional, qué tipo de escuela estamos promoviendo, fortaleciendo con nuestras experiencias, nuestros saberes, nuestras formas de ver el mundo para adaptarlos a nuestros contextos escolares. Esa es una enseñanza que nos deja esta etapa. Y otro escenario que nos movió a todos fue el replantearnos distintas formas de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque la función del supervisor no es literalmente con el grupo colegiado de directores o asesores, sino que lo que piensa, lo que plantea a raíz de sus conocimientos, sus experiencias y los documentos que van emergiendo de la nueva escuela mexicana y cualquier plan de estudios, es cómo hacerlos transitar hacia el aula. De tal manera que el replantear la enseñanza-aprendizaje en estos tiempos como una modalidad de aprende en casa requirió una habilidad desconocida para muchos. Y yo creo que eso es lo interesante, que nos permitió ver y ayudar y orientar a papás, a maestros, a directores, a asesores, que la estrategia que formuló la SEP y la UCB de Aprende en Casa no era literalmente ver la televisión y seguir los programas. Tuvieron que repensar los maestros y directores en una estrategia tanto de escuela, cómo se veían ellos, a los papás en que tengo a mis hijos en casa y cómo voy a ponerlos a hacer actividades sin el maestro. A pensar, por ejemplo, que hay instrumentos, como dijo el maestro Luis, de Classroom, y esto, los maestros interesados generaron sus propias dinámicas. Entonces tenemos una variedad que se conjuntó. Podríamos sintetizar en que, por un lado, los programas de televisión oficiales, las estrategias que pudieron organizar cada escuela con sus directores, las estrategias muy personales de cada maestro que tenían contacto directo
con sus alumnos de manera normal y otros que se vieron forzados por las circunstancias a buscar la forma de comunicarse por grupos de WhatsApp, por grupos de correo o por las listas oficiales que había en cada escuela de los teléfonos. Y entonces el recurrir a localizarlos fue importante. Aún así, esto podemos verlo como el gran compromiso de los maestros queretanos. La gran visión de querer contribuir con los ideales que nos marca la nueva escuela mexicana, pero aparte del sentido ético que todos los maestros tienen, de transitar hacia el alumno por la vía del desarrollo de sus habilidades, sus competencias, porque esa es nuestra tarea. Entonces, la vocación, lo ético, la búsqueda de desarrollar actividades que pudieran fortalecer, esto se conjuntó. Ningún maestro en Querétaro se dedicó a esperar a que les dieran indicaciones. Eso me queda muy claro. Ningún director se quedó a esperar a que, pues a ver qué dice la secretaría o los programas de televisión. No. Aquí vemos muchos granitos y granotes de iniciativas, de estrategias, de búsqueda por orientar un proceso educativo que pudiera culminar en el ciclo escolar de manera favorable. Y esto, para terminar, pues también se convierte en aquellos alumnos y maestros que no tenían ninguna forma de acceder, buscaron una forma propia y pudiera ser hasta un tanto autodidáctica en algunos alumnos, que no tenían ni televisión, ni señal, ni nada, ni contacto con sus maestros, pero hicieron sus lecturas, sus tareas, y de buenas a primeras, pues se aproximaron a contactar al director o algún maestro y le hicieron llegar sus actividades. Pudiera haber un sector muy breve, que no entregó ninguna actividad, pero para eso también las escuelas diseñaron una estrategia de recuperación. Y sería todo de mi parte. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, maestro Abel. Sin duda, creo que con estas 4 participaciones ustedes han puesto en la mesa una serie de reflexiones muy interesantes que nos llevan, insisto, en este último día de ciclo escolar y a manera de clausura, reflexionar juntos, reflexionar en colegiado. Y entonces, si partimos de que este ciclo escolar nos dio la oportunidad de desescolarizar la enseñanza, de mirar que los aprendizajes fuera de la escuela son realmente importantes, en donde el alumno tiene la oportunidad de desarrollar aprendizajes que le permitieron irse construyendo cada uno de ellos como un sujeto social. Y en donde decíamos, este aprendizaje, que no necesariamente tenía que ver con un aprendizaje esperado de nuestro plan de estudios, es y seguirá siendo igual de importante que los que trabajamos en el aula. Y entonces esta situación nos devuelve ahora la oportunidad y nos retroalimenta para poner en la mesa y decir, ¿qué queremos de la escuela? ¿Para qué sirve la escuela? Y entonces, ante este escenario, el balance que hacemos, así lo cerramos. Y a menos de un mes de que inicie el próximo ciclo escolar, presencial o no presencial, ¿cuáles son esos retos? ¿Cuáles serían esas áreas de oportunidad? Desde la función de cada uno de nosotros, ¿qué estaríamos nosotros priorizando? ¿Cómo estaríamos dando atención? Porque sin duda, ya lo mencionaron ustedes, estamos haciendo una situación en la cual no estábamos preparados y dimos respuestas, pero ya traemos un aprendizaje. Estamos haciendo un cierre con estas reflexiones que ustedes dicen y que reconocemos y agradecemos a todos nuestros maestros, a la estructura directiva, cómo fue que intervinieron para dar respuesta. Pero entonces ya traemos un aprendizaje, ya sabemos lo que es socializar los conocimientos, potenciar que el niño aprenda fuera de la escuela. ¿Qué nos espera? ¿Qué vemos venir? ¿A qué le tendríamos que estar dando prioridad en este nuevo arranque del ciclo escolar 2020-2021? Maestro Abel, ¿cuál es su opinión al respecto?
Sí, gracias, muy amable. Yo he venido insistiendo en algunos foros donde de repente participo a nivel local o foráneo, en que desde que se generó el programa Plan de Estudios 2011, se planteaba por primera vez que la escuela debía formar ciudadanos para el mundo. Y esto tiene implicaciones, al menos curriculares, pero también contextuales y formas de ver los escenarios en las escuelas de acuerdo a sus propias dinámicas. ¿Qué quiero decir? Que como país nos ha faltado generar un pensamiento crítico, analítico y sobre todo creativo desde el aula. A lo mejor hay hechos aislados muy excelentes, pero nos hace falta que como institución lo propiciemos desde el aula, porque esto nos puede llevar a transitar hacia una transformación de una sociedad que está ávido de muchos cambios. Y lo estamos viviendo, es una época diferente. Lo que acaba de pasar con la pandemia es una época que nos marca a todo el mundo, no solo a Querétaro. Y por supuesto que nuestros docentes y toda la estructura directiva debe trazarse estrategias congruentes, con respeto, con armonía, pero sobre todo con visión de futuro, donde no haya ningún sesgo, donde haya libertad para generar ese tipo de pensamientos. Es decir, no enquistarnos en una práctica donde lo que yo hago como maestro o director o supervisor, eso es lo único que vale. No, propiciar estos diálogos, por ejemplo, como el ejercicio de ahorita, vernos distintos puntos de vista de cómo vemos las cosas desde nuestra función. Y también cómo ayudar al otro, no nada más de que lo que yo digo es eso, ¿no? Entonces, transmitirle al alumno a la hora de dar clases, transmitirle al profesor, al director, que este diálogo constructivo nos puede llevar a generar conductas, habilidades y pensamientos, y eso a la larga, a mediano plazo, vamos a tener ciudadanos capaces de autotransformación, capaces de generar iniciativas. Y esa es la visión genérica. En el caso de secundarias generales de Querétaro, en el cual me toca participar desde hace varios años, yo venía pensando en resumen de lo que les acabo de decir y entonces me he atrevido a hacer algunos ajustes. Cuando se habla de visitas escolares a los grupos, a los maestros para asesorarlos, cuando se habla de equipos colegiados, yo digo, bueno, me salgo del guión, me vuelvo un transmisor de lo que la autoridad quiere. Autoridad me refiero a lo que dice el plan de estudios, ¿no? Pero el plan de estudios te abre el camino para que tú generes iniciativas, no es cuadrado. Entonces lo que hicimos fue generar un proceso de acompañamiento a los directivos y docentes. Y esto se dio de manera natural porque fuimos a visitarlos, nos organizamos mediante un plan de trabajo, mediante instrumentos de observación, unos que ya existen y otros que yo ajusté, otros que fui creando. Hicimos uno y entonces nos dimos cuenta de que el maestro requiere, te dice que necesita X herramientas para evaluar, X instrumento para mejorar su práctica, que cómo le puedes ayudar. Entonces yo dije, creo que en vez de observar a un maestro de 67 que tengo en una escuela, pues mejor hago un trabajo de acompañamiento colectivo. Entonces, con nuestro apoyo académico, nos sentamos a dialogar y platicamos y generamos
4 momentos, 4 etapas de acompañamiento. Ya no a focalizar a un maestro que requiere ayuda, sino a una escuela para que de manera colectiva promueva aprendizajes formativos y ambientes de aprendizaje que transformen su realidad. Entonces, la primera etapa consistió en ayudarles en una planeación formativa, planeación didáctica formativa. Pero esa ayuda no fue como que nosotros somos los expertos y ellos los aprendices, no. Nosotros fuimos los que tuvimos la idea, pero convocamos a maestros que considerábamos capaces de poder monitorear estos aprendizajes. Y entonces esos equipos nos ayudaron y ellos a su vez, en un sistema tipo carrusel, en un espacio pequeño de la jornada escolar por cada turno, desarrollaron nuestra idea y nosotros ahí presentes para acompañar el proceso, como observadores, como coordinadores, pero siempre también dispuestos a aprender de ellos. Y la experiencia fue enormemente grata porque los maestros se vieron entre ellos, entre pares. Lo que cada quien hace lo compartió. Lo que cada quien no hacía pudo ver que puede mejorar. Y luego la segunda etapa fue hacer instrumentos de evaluación. Nos fuimos con los principales que han estado usándose, como las rúbricas, las listas de cotejo, y dejamos los exámenes para otro momento. Y entonces también buscamos a otro equipo de maestros de distintas asignaturas por cada escuela y turno, y esto generó igual un aprendizaje colectivo y todos muy bien, muy contentos. Obviamente sí hubo observaciones que ya tomamos en cuenta, experiencias que pudieran servir para seguir aprendiendo. Eso es lo importante de una gestión desde la supervisión, que tengas la capacidad y el interés para también aprender junto con tus directores y junto con tus maestros, porque tú no tienes el saber ni la decisión completa. La tercera etapa, ya casi termino. La tercera etapa que nos propusimos fue enseñarles a hacer preguntas contextualizadas, como los que vienen en algunos instrumentos nacionales como Planea, como EBEC en el caso de Querétaro. Y entonces el maestro, cuando aprende a hacer ese tipo de preguntas o reactivos, él hace los suyos propios sin esperar a que alguien se los dé. Y él empieza a valorar su proceso de evaluación de una manera diferente, dinámica, y entonces descubre que los alumnos aprenden también de otra manera. Y lo que él hace como maestro en el aula le permite acercarse a un proceso de evaluación un poco más formativo. Y no solamente el clásico reactivo pregunta que el alumno contesta con la memoria o con lo que se acuerda, y eso pues mete en un estrés al maestro y al alumno, y el aprendizaje se hace trizas en el último instante del proceso educativo. Y vimos las respuestas de nuestros maestros bien felices. Estoy hablando de un 80-90% de maestros entusiasmados. Sí tenemos un 5 o 10% de maestros que se quedan, dice, ¿y esto lo hacen mis compañeros? ¿Y tú lo hiciste? Entonces, en ese espejo que ellos se ven, ya entramos nosotros en la búsqueda de auxiliar en la voluntad de cada uno de ellos. Y por la última etapa que programamos fue aprender, o sea, tener un diálogo constructivo de las 3 etapas. ¿Qué aprendimos? ¿Cómo podemos mejorar cada uno de estas etapas? Pero ya en lo individual, como grupo, como academias, como escuelas, o incluso como turnos, porque cada turno vespertino y matutino es totalmente distinto a sus procedimientos, a sus historias, a la situación, incluso del clima en que están los alumnos matutinos, pues están un poco más despiertos. Bueno, varía eso. Entonces son 4 etapas muy importantes. Esa ya no la pudimos hacer
porque se presentó el coronavirus, pero lo vamos a hacer. Y ya tenemos un plan para el próximo ciclo escolar. Tenemos que innovar, continuar en esta estrategia de hacer algo diferente sin romper las reglas, obviamente, y adaptándonos a la gran visión nacional del sistema educativo y llegar al contexto local del estado de Querétaro. Muchas gracias. Maestra Maribel, no te escuchamos. Ya. Sí, muchas gracias, maestro Abel. Y justamente parte de lo que usted señala y puntualiza es eso, que la educación va mucho más allá de un plan y un programa de estudios y que requiere a una distancia muy corta de iniciar el ciclo escolar, entonces mirarnos en un espejo, dar algunas sugerencias concretas para la comunidad que nos está escuchando y viendo en este momento. Y la pregunta sería, maestro Luis Alberto, ¿cuáles son aquellas prioridades que usted visualiza en este escenario de regreso a clases con todos estos aprendizajes que nos ha dejado el ciclo escolar que hoy concluye? Es una experiencia de verdad grata poderles escuchar cada una de sus intervenciones y aprender cómo se vive desde diferentes niveles, diferentes funciones. Sin duda alguna, hay grandes retos que debemos retomar. Sin duda alguna, hoy nos damos cuenta que en materia de conectividad no estamos preparados. No estamos preparados en ninguno de los ámbitos, cuesta demasiado trabajo. Yo le apuesto demasiado a que vamos en este ámbito de regresar a la nueva normalidad, tener la seguridad tanto para docentes como estudiantes, como padres de familia. Creo que si partimos de ahí, de que vamos a tener la seguridad de los filtros, vamos a tener la seguridad de tener estas nuevas alternativas de aprendizaje, porque bien lo hemos mencionado, si un estudiante se infecta, un maestro, se cierra la escuela en automático. ¿Y cómo vamos a avanzar? Pues lógicamente esto es un reto y yo lo mencionaba desde mi primera intervención. Yo le apuesto a la capacitación, a la actualización, porque sin duda alguna el buscar transformar la práctica docente es algo interesante. Hoy debemos mezclar una buena tecnología o mezclar de buena manera la tecnología con las buenas prácticas pedagógicas. Eso sin duda alguna hoy es un gran reto. Para ello es necesario crear también espacios docentes. Es importante que creemos estos espacios para que se puedan compartir ideas. Ya lo trabajamos en años anteriores y lo trabajamos antes de antes de irnos a este periodo de confinamiento. El aprendizaje entre escuelas. Es importante que se retome el propósito fundamental de ese aprendizaje entre escuelas. Es necesario que los docentes compartan sus ideas y experiencias para enseñar de una manera más efectiva. Y hoy, compartiendo estos dos puntos, sí lo dijo el maestro Abel, tenemos planes de estudio, tenemos programas, pero también nos olvidamos de lo que tenemos como contexto, las deficiencias que podamos llegar a tener, pero que también se vuelven de cierta manera una fortaleza. Esas deficiencias deben ser áreas de oportunidad que se deben atender para lo propositivo y positivo. No podemos agarrarnos de ello para decir no se puede, sí se tiene, pero con lo que tenemos, ¿qué podemos hacer? Y lograr buenos resultados, porque también hemos de ser reconocedores que los mejores resultados que tenemos en muchas ocasiones, en los ámbitos educativos, en las evaluaciones que menciona el maestro Abel, Planea, EDEC, Olimpiada del Conocimiento, los mejores resultados no están en las zonas del centro.
Los mejores resultados siguen estando en las escuelas rurales, en las escuelas donde no se tiene acceso incluso a la tecnología, habilidades digitales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Los docentes o los profesionales de la educación que tenemos mucho mayor acercamiento a esos medios. Entonces, algo tenemos que estar dejando de hacer. Entonces, el compartir experiencias no solamente implica el que estemos trabajando con mi preescolar más cercano, con mi secundaria más cercano, sino compartir verdaderamente con niveles y con expertos, sobre todo con expertos, para que nosotros mismos tengamos un aprendizaje social. Eso sobre todo es fundamental hoy en día, tener ese aprendizaje social que nos permita eso, compartir nuevas experiencias, poner prácticas de colaboración y de intercambio con el fin de que los docentes tengan contacto justamente con eso, con otros niveles, otras experiencias de aprendizaje, que compartan ese conocimiento, experiencias de innovación. Hablamos de las buenas prácticas ya en consejos pasados y en temas de las buenas prácticas o de las prácticas exitosas, pero estas experiencias de innovación, ¿qué estás haciendo tú, maestro, para que hoy aprendan? Tuve una gran fortuna de contar con un docente que se sumergió en el manejo de la plataforma de Classroom. Y fue fascinante ver cómo todo el total de ese grupo pudieron tener acercamiento. Y hoy ya van 2 maestros. Hoy al final los correos que bien tuvo la dependencia a generar correos institucionales de cada estudiante, hoy han acercado a esa maestra a videoconferencias, a decirle a los estudiantes y a los padres de familia, todo va a estar bien. Juntos vamos a avanzar, juntos vamos en el camino idóneo. Y sin duda hoy tenemos que desarrollar esa habilidad, desarrollar una capacidad para intercambiar y colaborar con otros. Y por último, quiero cerrar esta participación porque creo que es fundamental, lo han mencionado varios compañeros, el desarrollo de tecnologías transformadoras. Es importante que el docente aprenda, los padres de familia, los estudiantes, aprendan a utilizar aquellas tecnologías que faciliten los procesos de formación. Va a ser un reto grande, porque luego los mexicanos nos vamos al extremo, y aquellos papás que digan, mi hijo no va a poder asistir una semana y me manda la tarea por correo, por WhatsApp, me conecto con usted por Classroom, también vamos a tener que aprender a manejar esta nueva situación. Y nos lleva muchos retos que sin duda alguna la figura directiva realza ese quehacer docente. Sin duda alguna el que nosotros como docentes, como directores, estemos al frente de una escuela, sin los docentes no podemos hacer muchas cosas. Yo me imagino con 650, 568 niños, yo, Luis Alberto, director de una escuela, trabajar con cada uno de ellos de manera individual sería un poco difícil. Entonces, ¿puede la escuela funcionar sin un directivo? Tal vez. Pero que una escuela funcione sin docentes, entonces también el docente es centro medular de este trabajo que hoy estamos realizando. Y sin duda, pues bueno, agradecer el trabajo de cada uno de los docentes, que como bien lo mencionó el maestro Abel, tal vez en un 80% hay maestros muy comprometidos y que dan más de lo que se les pide. Pero tenemos un reto importante, la autoridad educativa y la institución, que somos parte de los directores. ¿Qué hacemos con ese otro 20%? ¿Cómo vamos a lograr que ese otro 20% participe de manera proactiva? Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Luis. Creo que recuperamos ideas muy importantes, entre las cuales se destaca la capacitación. Sin duda, este ciclo escolar nos ha dejado muchos aprendizajes y uno de ellos es prácticas que llegaron para quedarse. Y una de ellas es la capacitación en línea, el desarrollo de habilidades, que por un lado está la cuestión tecnológica. Partimos de la idea que el hecho educativo
No se puede ni se debe de copiar ni pretender hacerlo, porque entonces la educación a distancia sería un fracaso. Partimos de que no se puede copiar ese modelo y entonces estaríamos hablando de unas nuevas habilidades de toda la estructura docente y directiva que habríamos que desarrollar. Y entre ellas esta conexión que hacemos, esta didáctica sanitaria, sino de manera permanente, tendría que ser una estrategia de las que llegaron para quedarse. Y aquí la pregunta sería, ¿cómo involucrar a todas esas diferentes figuras que intervienen en la educación? Para el caso concreto, los padres de familia, quedó muy claro que ellos son esta parte importantísima en el desarrollo y en la educación de los niños. Y entonces, ¿cómo vamos a involucrar ahora a estos padres de familia? ¿Cuál sería su papel? Maestra Sarita, ¿cuál sería su opinión al respecto? Bueno, sin duda, el país se encuentra en un gran movimiento sin precedentes, impulsado y promovido principalmente como efecto de esta pandemia del COVID-19. Ante el riesgo inminente del contagio en la comunidad escolar, en la cual debe considerarse el aprovechamiento de estas tecnologías que bien lo comentaban los compañeros. Tecnologías de la información para que pues esto no sea una dificultad para que nos enfrentemos todo el gremio magisterial. El gremio magisterial queretano ha mostrado una gran convicción. Sin embargo, somos también conscientes de que la vida continúa y la salud, por supuesto, es primordial. Pero se ha afectado la parte socioemocional de la sociedad y de la economía familiar. Por ello, es importante que el cuidado de las recomendaciones sanitarias y la aplicación de las medidas en nuestros centros de trabajo, que aprendamos a convivir con esta contingencia para dar paso a retomar el nuevo camino y continuar con los procesos educativos en los diferentes niveles para lograr los objetivos y los aprendizajes esperados que nos marcan nuestro programa y nuestro plan de estudio. Considero muy importante un merecido receso laboral a todo el magisterio, ya que la labor, el esfuerzo que se realizó fue de verdad de gran ejemplo. Y bueno, para dar inicio a nuevo ciclo escolar 2020-21, que estamos a escaso tiempo para empezar, pues yo propongo que la etapa de organización en la fase intensiva se aborden temas para mejorar la práctica docente con esta modalidad semipresencial y no presencial. Tenemos que estar preparados, así como tópicos de salud para tener un entrenamiento propio para convivir con el estado de pandemia. Porque no sabemos esto cuándo termine o cuándo o si va a prolongarse. Así también que durante el ciclo escolar, en las sesiones de consejo técnico, se continúe, se hagan los análisis de estas medidas sanitarias de la comunidad escolar. Los docentes, el gran compromiso de visualizar la realidad que se vive en tiempo real, de las alumnas y los alumnos, maestros y padres de familia, para detectar las necesidades de atención de la mejora constante al servicio educativo. Los maestros al servicio de la mejora constante de la educación de los niños queretanos. Creo que ese es nuestro gran compromiso que tenemos todos los maestros en el estado de Querétaro. Antes de terminar mi intervención, quiero hacer un agradecimiento a las madres y padres de familia por su empeño y su dedicación que realizaron al estar pendientes en el desarrollo de las actividades de sus hijos durante estos 3 meses. Y a mis compañeros docentes de todo el estado, por su dedicación, sin escatimar tiempos ni horarios,
ni recursos económicos para llevar a cabo esta práctica muy importante que desarrollamos todos. Las niñas y los niños y jóvenes queretanos necesitan y merecen una educación integral. Hagamos el esfuerzo para retomar el camino a la nueva normalidad. Shanate Shaga Suhu Yabotsi. Maestros, cuidemos a los niños. Hamodi, muchas gracias. Muchas gracias, maestra Sara. Ha sido usted muy pertinente en las aportaciones que hace, porque habla justamente de estos espacios profesionalizantes que son el consejo técnico. Y ya para iniciar el ciclo escolar, pues esta fase intensiva, en la cual estaremos nosotros revisando temas de salud y que además nos exige a la autoridad educativa central diseñar y difundir, compartir protocolos de salud, pero también estrategias de aprendizaje, estrategias de organización escolar que nos lleven pues a recibir a esta nueva generación de estudiantes que nos llegará a partir del 10 de agosto, si el semáforo no indica otra situación, si el Comité Técnico de Salud en el Estado no nos indica otra cosa, pero en algún momento habremos de regresar. En algún momento regresaremos con esta situación que va a ser, dijo el maestro Rafael, una nueva normalidad. Y bueno, poniendo esto en la mesa, ¿cuáles serían estos grandes retos desde esta parte de autoridad educativa, desde los jefes de sector, desde estas funciones que cada uno tenemos para hacerle frente a esta nueva situación y realidad escolar que vamos a vivir? Maestro Rafa, si nos comparte su opinión. Sí, claro. Quisiera reflexionar un poco en lo que mis compañeros han dicho. Indudablemente nos han hablado de la cotidianeidad en las escuelas, en el trabajo de la gestión directiva y en la reconversión de nuestras prácticas ante un problema complejo que nos toma descuidados, que nos toma por sorpresa. Y hemos dado una respuesta, y una respuesta que, si bien no es irreflexiva, sí se da sin mucho conocimiento, se da a bote pronto, es reactiva y empezamos a responder a los planteamientos que la realidad nos daba. Y eso indudablemente habla de una formación académica, de una formación intelectual y de una formación ética y moral para poder dar respuesta, aunque sea a bote pronto. Sin embargo, ahora uno de los grandes retos es pasar a la reflexión, a la reflexividad de nuestros haceres, de nuestros quehaceres. Y yo digo que vamos a retornar a la escuela. Cuando esto sea posible, uno de los grandes retos es diseñar estrategias para tener un mejor entendimiento de este tiempo complejo de pandemia, para entenderlo y comprenderlo y para poder darle una respuesta a esos efectos de la misma. Los efectos están ahí. Todavía no se descubren totalmente. Es decir, los efectos no son lo que estamos viendo. Todavía falta. Y entonces, estrategias educativas, estrategias para coordinar el trabajo en las escuelas y con los directivos para una mejor comprensión de la pandemia es fundamental. Yo diría que ese es el primer reto que tendríamos que empezar a trabajar. Es importante trabajar ante situaciones nuevas, propuestas nuevas. Entonces, necesitamos una educación con mayor pertinencia. Es decir, tenemos que trabajar no solo en lo académico. Decía hace rato, la pandemia nos evidenció
Y bueno, entonces hoy no solamente tenemos que reconfigurar o cambiar el paradigma en cuanto a nuestras prácticas. Más pertinente será cuando podamos ver la situación escolar con mayor de manera más integral. Tenemos que tener un manejo para generar estabilidad emocional en los trabajadores, pero sobre todo en los estudiantes. Hoy tenemos trabajadores que tienen miedo al regreso y hay que regresar con todos los cuidados que se requieren, pero no podemos dejar de regresar a laborar. En ese sentido, necesitamos garantizar estabilidad emocional en todos. Necesitamos trabajar por la regulación y la autorregulación, ser cada día más resilientes. Y entonces, lo académico, que es nuestro trabajo, pero también la atención de las personas. No podemos, y en serio, no podemos reproducir prácticas docentes y gestiones de ayer. Es decir, hoy estas se vuelven formalistas, se vuelven inútiles, se vuelven irrelevantes, porque no responden a una nueva realidad, porque no responden a una nueva normalidad, porque no responden a las problemáticas de diferente tipo que hoy plantea la escuela, que hoy plantean los hogares, que hoy plantean y demandan los padres de familia. Entonces tenemos que modificar y tenemos que modificar y caminar hacia una práctica nueva, con una mirada crítica, con una mirada reflexiva, que nos permita, esta palabra para mí es fundamental, el acercamiento. Ya lo tuvimos con los padres de familia, con los chicos, entre nosotros mismos, de manera electrónica, básicamente, pero el acercamiento a una educación con futuro viable. Es decir, no podemos ya perder el tiempo para caminar hacia la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a resolver? ¿Qué respuesta le vamos a dar? Indudablemente tenemos que caminar y acercarnos todos hacia una educación con un futuro viable para saber enfrentar y afrontar la incertidumbre. ¿Y qué vamos a hacer cuando retornemos X día de agosto o antes a la capacitación? La incertidumbre no nos paraliza y entonces hoy la educación tiene que adaptarse a los escenarios llenos de complejidad. Y esto, de alguna manera, deben ser prácticas para enseñar, para saber enseñar la comprensión, para poder llevar a nuestros alumnos a entender, comprender y transformar la realidad, su realidad, y saber afrontar la incertidumbre. Eso es fortalecer la resiliencia de nuestros estudiantes, afrontar retos y afrontar desafíos. También necesitamos trabajar competencias. Hemos estado trabajando en el modelo de competencias durante muchos años y a mí me parece que, sobre todo en el aula y entre los directivos, las competencias las hemos ido llevando hacia el plano estrictamente áulico, hacia el manejo de plan y programa. Pero necesitamos estrategias más estratégicas, más globales, más amplias. Por ejemplo, hablamos de valores. Yo hablo de una competencia, valores para guiar, para conducir. Es decir, valores como la responsabilidad, el sentido de la colectividad, de la sustentabilidad. Es decir, no podemos, por ahí escuchaba al maestro, el respeto al otro. Es decir, no podemos tener una educación completa si no educamos y guiamos en valores, desde nosotros indudablemente.
Otra es una actitud positiva para ver, pero para ver más allá de la crisis. Ya dimos una respuesta ahorita, pero más allá de la crisis, hay que buscar un camino que nos lleve a darle respuestas reales, asertivas a situaciones desconocidas que se nos van a ir presentando. Entonces, tenemos que ver más allá de la crisis, identificar y diseñar oportunidades y escenarios con actitudes constructivas, con agilidad y capacidad de adaptación. Eso es mirar hacia el futuro, una actitud positiva para ver, para adaptarnos, para dar respuestas, para organizarnos, para construir. Entonces, estas competencias son más en lo estratégico, en lo más amplio. Un equilibrio para gestionar, es decir, un pensamiento estratégico, tomar decisiones, transformar, innovar, trabajar sobre todo entre lo racional y emocional. Es decir, ya no podemos solo trabajar en la racionalidad, tenemos que trabajar en lo emocional. Hoy la inteligencia emocional es fundamental para poder dar respuesta a cada una de las circunstancias que se nos presentan. Liderazgo para movilizar, pero no estoy hablando solamente del director, del jefe de sector, del directivo, de nuestros jefes, de nuestros directivos de nivel, no, todos, desde el aula. Necesitamos liderar para movilizar y conducir a los equipos. Todos trabajamos y hacemos el trabajo en equipo, colaborativos, entre iguales, y hoy se hace necesario que la movilización tenga ruta, tenga camino, tenga propósito, tenga meta. Y movilizar y conducir a los equipos es construir soluciones por vía de la colaboración. Finalmente, yo diría que vamos a regresar y vamos a regresar con nuevos aprendizajes. Y estos aprendizajes los hemos construido en el tiempo difícil. Y si bien es cierto que durante mucho tiempo no teníamos muchas respuestas para las cosas, hubo un momento en que nos quedamos sin respuestas. Y sin embargo respondimos. Y cuando regresamos, debemos de regresar con nuevos saberes. Nuevos saberes a favor de la solidaridad de todos los mexicanos, de todo el gremio, de todo el equipo. Saberes compartidos, porque hoy hemos aprendido desde la vía electrónica. Hemos compartido desde la distancia. Entonces, valores compartidos. Una lejanía acompañada. Este es un aprendizaje fundamental. Una lejanía acompañada. Es decir, desde la distancia hemos estado cerca de nuestros alumnos, de nuestros padres de familia. Ustedes, las autoridades, cerca de nosotros. Entonces, la lejanía acompañada tiene un resultado, la presencialidad absoluta. Ese es un aprendizaje fundamental. Siempre estuvimos cerca y lejos, en la distancia, en la lejanía, ahí estuvimos a través de lo electrónico, a través de lo digital y a veces a través del documento, a través del correo. Y finalmente yo diría que debemos de retornar y vamos a retornar con afectos renovados. Con cuánta ansia, con cuánto deseo queremos abrazar a los amigos, a los colegas, abrazar a nuestros estudiantes, agradecerle a los padres de familia. Estos afectos renovados
no existían. Voy a decir simplemente, cuando escucho hoy a mis compañeros y yo reconozco, la escuela se fue al hogar y hoy le agradecemos a los padres de familia y le agradecemos a los estudiantes y le agradecemos a los compañeros. Claro, se fueron creando lazos en la distancia y afectos renovados, afectos nuevos. Me parece fundamental entonces que recuperemos hoy un aspecto fundamental. Vamos a dar respuesta a los retos, pero de manera reflexiva, aprendiendo de lo que sabemos hacer bien, lo que aprendimos durante este tiempo complejo y respondiendo a una realidad que demanda respuestas nuevas, claras y bien direccionadas. Agradezco a todos y a ustedes que me hayan escuchado. Sí, maestra. Muchas gracias, maestro Rafael. Y bueno, pues haciendo este cierre de este conversatorio, dejamos a la reflexión, ya lo mencionó el maestro Rafael en esta última participación, la importancia que tiene la reflexión. Y señala él atinadamente que no podemos regresar de igual forma. Creo que uno de los aprendizajes que nos ha dejado todo este ciclo escolar es justamente estar preparados para el cambio, pero no solamente en una pandemia o en una contingencia. Justamente la educación habla de estarse renovando de manera constante. Y bueno, creo que el peor error, en el peor de los escenarios, sería regresar a un nuevo ciclo escolar como si nada hubiera pasado, porque sí pasaron cosas, están pasando cosas, y justamente él habla de tomar decisiones, y estas decisiones tendrían que ir acompañadas de una actuación. Todos sabemos que nadie cambia si no proviene de una reflexión. No es por imposición, no es una circular que diga ahora vas a regresar así. Por el contrario, creo que este muy merecido receso magisterial para todos los compañeros docentes y directivos nos va a dar esa oportunidad, porque hoy que hacemos el cierre, hoy que entregamos ese informe, cuando estoy elaborando, ¿cómo dejo a mis niños? ¿Cuáles son los alumnos que tengo en rezago? El director que dice, ¿cómo quedaron sus docentes? ¿Cómo quedaron sus grupos? ¿Cómo quedó la relación con los padres de familia? El jefe de sector, el supervisor que hace este balance, este cierre. Y este cierre nos permite justamente valorar y evaluar, porque esto viene a ser gran parte del diagnóstico para nuestros próximos planes de trabajo, los cuales van a orientar esta intervención. Y de alguna manera, estos aprendizajes que nosotros hemos tenido pintan el escenario. Y en este receso, insisto, nos va a dar la oportunidad de visualizarnos y prepararnos a este nuevo regreso. Y bueno, dejamos en la mesa preguntas como, ¿cómo le regresamos ahora al alumno la oportunidad de aprender? ¿Cómo resignificamos a la escuela? Ya vimos que el aprendizaje se da dentro y fuera de la institución. Cobró una especial relevancia a la intervención de los padres de familia, que sin que fuera definitivamente una obligatoriedad para ellos o la responsabilidad de todos los aprendizajes. Hablábamos de un acompañamiento al estudiante, pero no solamente de un plan de estudio, no solamente de un contenido de grado, sino miramos más allá. Es decir, el aprendizaje cobró especial relevancia en esa construcción que tiene el niño, en un aprendizaje de vida. Y hablamos de una pedagogía contextualizada. Es decir, recobramos información, por ejemplo, para esta evaluación del último periodo de este ciclo escolar, valorando esos aprendizajes que no necesariamente estaban en los programas de estudio. Y entonces la pregunta sería, ¿cómo reconstruimos a la escuela? Ya vimos que el niño aprende dentro y fuera. Y aprendimos que justamente una de las cosas que le da la escuela al estudiante es su relación con otros, que no es igual la relación que tuvo en casa con la familia, a esa relación con sus compañeros y con sus amigos. Y de igual forma pasó con los docentes. Esa relación que tiene con sus compañeros, la relación que tiene un director con sus maestros no es la misma que tuvo esta relación con su esposo, con su compañero, con sus hijos. Es decir, este espacio de convivencia no lo da únicamente la escuela, promueve esta convivencia de la paz. Y entonces tenemos que estar preparados y resignificar
esta función del docente, esta función del directivo. Y bien, pues antes de dar las gracias, tenemos muchas preguntas y hemos seleccionado las más reiteradas. Yo les agradecería mucho cerrar esta parte con algunas de ellas. Y empezaríamos con la maestra Sara Reséndiz. Por aquí hay una pregunta de la comunidad que se ha conectado y que dice, para las poblaciones vulnerables de educación indígena, ¿se tiene considerado algún plan diferente para el regreso a clases? Bueno, no es plan diferente. Todos estamos en una educación básica y manejamos los mismos contenidos. Sin embargo, hacemos las adecuaciones en las comunidades indígenas y tenemos, por supuesto, el plan y el programa que también lo manejamos en estas comunidades, con todas las adecuaciones. Muchas gracias, maestra. Maestro Luis, una pregunta dice, ¿cuál será la participación de los padres de familia en el regreso a clases? Híjole, es una pregunta que definitivamente viene a generar muchas controversias. La participación al regreso al ciclo escolar, al curso remedial y luego al ciclo escolar 2021, la participación de los padres de familia será esencial. Hoy necesitamos padres participativos, propositivos, dentro, no solo nada más de la revisión de tareas. Hoy los necesitamos inmersos en el aula, en el edificio escolar, los filtros, llegando a casa, las revisiones. Hoy vimos que el papá es fundamental para el quehacer docente. No nada más es las 4 horas o las 5 horas o el tiempo que determine el estudiante dentro del espacio educativo, de la infraestructura, sino va más allá. Entonces, sin duda alguna, la participación de los padres de familia va a ser fundamental para este regreso a clases, en todos los sentidos. Eso es una reflexión que hoy los padres de familia deben hacerse. También, ¿cuál sería su participación dentro de, ¿no? Muchas veces están esperanzados a que nosotros les digamos en qué hacer. Hoy los consejos de participación social, no sé cómo venga a reforzar esta intervención, pero sin duda a partir de eso, los comités de padres de familia, los comités de salud, los nuevos retos que se plantee como escuela en el programa escolar de mejora continua, así como en sus nuevos planes, en la participación de las clases y demás, será fundamental la participación del padre de familia. Claro, quiero dejar muy en claro que no demeritando la función del docente. El docente va a ser parte medular, pero sin este apoyo, en verdad, ahora sí, condicional de los padres de familia, no podremos lograr grandes resultados. Estoy convencido que hoy, a partir de esta situación que nadie esperaba, la participación conjunta de los padres de familia y de los maestros frente a grupo logrará que se tengan mejores resultados, no solamente en lo académico, sino también para la vida. Bien, muchas gracias, maestro Luis. Y bueno, ya haciendo este cierre, maestro Abel, nos preguntan, ¿hay alguna estrategia en la escuela? Si se tiene considerada alguna estrategia, un plan de acción. No, micrófono, Abel. No sé, creo que... Maestro Abel. Micro. El micrófono, maestro. Se fue la imagen. ¿Sí escuchó la pregunta, maestro? Se la repito. Sí, ¿sí me escuchan? Es que yo no... Sí, maestro. Sí, adelante. Las escuelas de doble turno que tienen bastantes alumnos, entre 1,500 y 1,700 alumnos, tienen esa preocupación de cómo reiniciar clases, qué estrategias. Entonces, con las sugerencias que ha habido, pudiéramos ir turnando alumnos si las condiciones complican
y ameritan. Unos un día, otros otro día, de tal manera que lo importante es salvaguardar la salud y al mismo tiempo desarrollar las actividades. Tendríamos que adaptar nuestras actividades académicas a procesos menos presenciales, pero sí atendiendo a todos de manera gradual. Esa sería una. Y obviamente, pues en la entrada, tener todo el cuidado necesario y atender las necesidades de nuestros alumnos de manera gradual. Por ejemplo, las salidas a los sanitarios, las salidas a los recesos, tendrían que ser con pocos alumnos, considerando el espacio que se considera en cada escuela. Básicamente sería eso. Muchas gracias, maestro Abel. Y bueno, finalizamos con la última pregunta, maestro, que ya se mencionó. Nada más algo muy concreto, porque creo que esta pregunta a lo largo del conversatorio hemos hablado de ello. Dice, desde la función directiva, ¿qué podemos hacer para lograr una escuela diferente? Primero, tener disposición. Un colectivo docente y directivo que no presenta disposición a cambiar, a colaborar, a escuchar al otro, pues tendría que empezar por renovar esas formas y procedimientos, porque eso les va a permitir en el diálogo encontrar respuestas, es decir, como una autogestión. No esperemos recetas de ningún lado, pero sí mucha creatividad, mucha paciencia, porque quienes más conocen el ámbito escolar son los maestros. Quienes más conocen las situaciones adversas y positivas que hemos vivido los últimos años son los maestros. Entonces, hacer eco de voces que solo tergiversan una realidad, pues es ir en contrapunto de uno mismo. Más bien es seguirte conociendo, adaptarte a tus circunstancias, buscar resolver en la medida de las posibilidades que tienes, porque en el ideal, pues ninguna escuela tiene lo necesario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues con las herramientas que tenemos, realizar nuestras actividades siempre sin perder de vista el aspecto formativo de nuestros alumnos. Ese es el camino. Muchas gracias, maestro Abel. Bueno, pues creo que estamos convencidos y en estas reflexiones de que regresaremos a un ciclo escolar con un nuevo escenario, pero con esta corresponsabilidad. No hay una sola estrategia, y lo sabemos, ni en el tema de salud, ni en el tema académico, que nos resuelva todo. Creo que hemos reiterado y queda muy claro que es una tarea, es un tema de todos, no es de una persona. Y en ese sentido, creo que el trabajo en equipo es el que nos sacará adelante con las mejores soluciones y las mejores estrategias. Y bueno, no me queda más que agradecer un reconocimiento a todos nuestros docentes y directivos que hoy concluyen este ciclo escolar y que inicia a partir del próximo lunes su receso magisterial, muy merecido, que descansen. A ustedes, gracias por compartir sus experiencias, su visión profesional, su visión de vida, que ha quedado claro, hay propuestas muy concretas que nosotros podemos implementar. A nuestros padres de familia, creo que son padres de familia, quedó muy claro en el Estado que son papás presentes en el hecho educativo. Y como tal, habremos de requerir nuevamente de su colaboración permanente para enfrentar estos nuevos retos de este ciclo escolar. A la Coordinación General de UCB, gracias por permitir estos espacios de reflexión, porque nos fortalece y fortalece estos espacios de análisis con la certeza de que aquí se encuentran soluciones y propuestas concretas de gente como ustedes, de figuras educativas que viven el día a día y que enfrentan todos los retos de manera cotidiana. Muchísimas gracias a todos ustedes, les agradecemos y estaremos en contacto. Que tengan un receso de descanso, de reflexión también, y nos estaremos viendo muy pronto. Muchísimas gracias. Hasta Gracias luego. a todos. Gracias, Saludos a maestro. todos. Hasta luego, muchas gracias.
Hasta luego. Muchas gracias.